A, ¿verdad? Reverapa. Sí. Número 9. Puku ñe'e se baja e. Buku. Puku viene a ser largo. Buku. Va a ser lo contrario, va a ser buku. Muy bien. La she. La opción she. Ñete. Purusu, ¿qué significa? ¿Qué? Purusu. Purusu quiere decir grande. Y ugate es alto. Alto, Alto. sí. Y de puku, ugate sería su sinónimo, pero ahí te pide el antónimo, o sea, lo contrario. Bueno, en el número 10 dice ñeteba ambos hubo. Este no lleva ninguna partícula. Entonces, ¿en qué tiempo era que dijimos que no llevaba ninguna partícula? Ara, anga, Guaitepe. ara, anga, goitepe. Muy bien, tiempo presente no lleva ninguna partícula. No es como los demás tiempos que sí llevan partículas. Muy bien. Toruñe heiseyo yava. Profe, Sí. una consulta. ¿Cuáles eran los tiempos en guaraní? Bueno, vamos a volver a repasar esa parte. Nosotros ya dimos todo, pero vamos a volver a repasar. Quiero que ustedes tomen notas de todos los repasos que vamos haciendo. Así ya se les va a quedar. Si no, no se les va a quedar jamás en el cerebro y ahí ya les voy a mostrar. Vamos a recordar otra vez. Ahí se ve bien. Ara, anahuá, Sí, profe. tiempos presentes. Muy bien. Ara, anahuá quiere decir tiempos presentes. Y en guaraní tenemos 3 tiempos presentes. ¿Sí? Ñepejetai, partículas. Acá dice, ñepejetai, partículas. Acá nos dice qué partículas utilizan de acuerdo a los tiempos verbales en guaraní. Entonces, ara anahuá, tiempos presentes tenemos. Ara anahuaité, que es presente perfecto y no lleva ni una partícula, ¿ven? No lleva ni una partícula. Anahuá pucú sí ya lleva partícula y es presente imperfecto. Y la partícula que lleva es ina, ¿sí? Ina. Acarú, ina. Aqueta, ina. Angahuasoso es presente intermitente y coni, acarú y coni, aque y coni, ambapo y coni. ¿Ven? Entonces, angahuasoso es presente intermitente. Después tenemos ara, bovegua, que son tiempos pretéritos en guaraní. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos pretéritos tenemos en guaraní. Bueno. Bouveguaité es pretérito perfecto y lleva la partícula acue, acarú acue, ambapo acue, aputuú acue. Bouveguapucú es pretérito perfecto y la partícula que lleva es mi, acarumí, aguapumí, ayerokumí, aputuumí. Bouveguaitebe, pretérito pluscuamperfecto, es vaecue, acarú vaecue, aque vaecue, ambapo vaecue. Bouvegua es pretérito reciente. Pretérito reciente es bouvegua y curi es la partícula que se utiliza, ¿sí? Acarú curi, ambapo curi, aputuú curi, ayeroku curi. Después tenemos Moveguanda Y, que quiere decir pretérito remoto. Y Raka E es la partícula que
utilizamos para la conjugación rakae. She amba por acá. Dere va por acá. Espérenme un segundito, alguien quiere entrar. Bueno, entonces rakae corresponde a mbouvewa daye. Mbouvewa es pretérito anterior, rae es. Sha karura dere karura shamba apo rae. Entonces tenemos acá. Ara angawa tiene 3 tiempos, que son los tiempos presentes. Ara mbouvewa quiere decir tiempos pretéritos y tiene 6 tiempos. Bueno, después por último tenemos ara upeiwa, que son los tiempos futuros. Tiempos futuros. Tiempos futuros, ahí tenemos. Ara upeiwa tenemos en tiempos futuros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tiempos futuros tenemos en guaraní. Upeiwaite es futuro perfecto y lleva la partícula ta, shea karuta, de rema pota, jae o putuuta. She aketa. ¿Qué? She aketa. She aketa, muy bien. Upeiwa katoete es futuro obligatorio y vaina es la partícula que utiliza. She ake vaina, she akaru vaina, she amba po vaina. Upeiwa koteve es futuro necesario y ana es la partícula. She akaruana, dere karuana, she amba po ana, she ayerokuana, she akeana. Upeiwano es futuro dudoso y utiliza futuro dudoso, utiliza ne. Sheakene, derekene, jaokene. Upeiwa viene a ser futuro próximo y pota sería su pota se utiliza con verbos orales, ¿sí? Y en botá se utiliza con verbos nasales. Por ejemplo, she ake pota. Puede ser. She ayeroku pota. Y si es un verbo nasal, ñe, por ejemplo, puede ser she ñe bota. Dere ñe bota. Jaeo ñe bota. Y eso es lo que se refiere sobre las conjugaciones en guaraní, que tenemos en 3 tiempos, ¿verdad? Ara angawa, ara mbouvewa y ara upeiwa. Tenemos en tiempos presentes, tiempos pretéritos y tiempos futuros. ¿Está? ¿Está Sí, claro? profe, muchas gracias. Bueno, ok. Seguimos entonces con nuestro análisis y después para pasar a las demás tareas que tenemos. Bueno, entonces, ambos hubo, pero no lleva partícula. Entonces, ¿en qué tiempo está? Aranga Guaitepe. Muy bien, she. 11. Toruñe eje y se ya baja Bữa Bua, sí. Toru es alegre, ¿verdad? Y bua sería alegría. Eso es sinónimo. Porque marangatú quiere decir bueno y bua quiere decir triste o tristeza. Después dicen va y catuiba y como ñerame. O sea que sería como algo que no puede suceder. Pero ahí dice, ¿verdad?
Ahí dice porque el escritor utilizó en forma subjetiva esa parte, ¿verdad? Sería como, Personificación. sí, como una personificación le utilizó a Panambio Yeroku, ¿verdad? Pero que no puede suceder se referiría a eso, ¿verdad? Porque realmente la mariposa no va a bailar, pero él hace en forma subjetiva, en el sentido de que mueve sus alas, ¿verdad? Aletea. Entonces, a eso le dice bailar él, ¿sí? En forma connotativa está utilizando ahí la palabra. Ustedes saben qué forma denotativa es significado del diccionario, ¿verdad? Y forma connotativa es algo más que yo puedo decir de la palabra. Aparte de su significado verdadero, otros significados que yo pueda encontrarle. A eso se refiere en sentido connotativo. Bueno. Después, entonces ahí va a ser la A, ¿verdad? Panambio Yeroku es a lo que no va a poder suceder. ¿Entienden? Porque esa es la pregunta. ¿Está hasta acá? ¿Quieren preguntar algo con relación a este texto? No, profe. ¿Está clarito? No, profe, todo claro. Bueno. Clarísimo. Esa camba y té se dice cuando está claro. Esa camba y té. Que sacan baite. Entendemos todo. Muy bien. Juan Ayahasato Pechano Ambue Muñeram. Ahora pasaremos al siguiente texto. Bueno, de María Chipera. Es un cuento. Generalmente cuando cuenta así algo es un cuento breve, ¿verdad? Porque ya les dije que ustedes muy fácilmente van a diferenciar un texto del otro. Por ejemplo, si es una poesía, que es la anterior que analizamos, tiene otro esqueleto, otra estructura. Esqueleto se le llama la forma en que está escrito, ¿verdad? Bueno, en este caso es un cuento cortito. Si es Jaera Mujina Fábula, Morangú, Catuete Ojellaba en Añandebembo Epuna, o sea, una lección, una moraleja. Y la parte de abajo siempre está del texto, su moraleja, ¿verdad? O su enseñanza. Entonces, vamos a poder distinguir fácilmente si es un morangú, ¿verdad? Si es una fábula. Si es una novela también, porque saben ustedes que la estructura de la novela es extensa, ¿verdad? Nunca va a ser como este que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos tiene este, ¿verdad? Entonces una novela jamás va a tener 7 párrafos nada más. Es bastante extensa. Bueno. Upei, van a entender. Después vamos a practicar otra vez la lectura como la vez pasada, al final, ¿sí? Bueno, María Chipera dice, o Chipera igual se puede pronunciar en guaraní, ¿verdad? Porque la she es una consonante, ¿verdad? Entonces suena así con las vocales sha, she, shi, sho, shu, ¿verdad? Entonces podemos decir chipera, podemos decir igual, o chipera. Bueno, María jaepete incuña caray, ojepume eva, un maite huive chipa. Jaevico barrero. Jaupewi ou acointe pujareve ñemuja guasu peve. Pógape opava veoma ojoa oñopytymbo mbarete hikuái. Poetilla ve paraíseve ojatapýma tatakuáre. Jaña María imembykuéra Ramona hatolíndive ombojehe'a aramírõ ñandy ryguasu rupi'a
quesu ha yukyry. Jose'i michĩramo gueteri omongu'ikuaa rasa pe quesu. Karai seve katu haku aja tatakua oguerúma vaka orágui kamby'aku porã omohe'õ hag̃ua pe ñembojehe'a chiparã. Pya'éke che membykuéra. Che tapykuérõ ohasáta chehegui mba'yrumýi. Oĩtama mamita ombohovái Toli. Jehe'apy ijavevo porãma ikatúma ñaikytĩ he'i Ramona. Oĩmbávo chipa oñemoinge tatakuápe. Upe aja ña Maria orambosã ha ombosako'i ajaka. Ogueru ajaka ao morotĩ kambýicha ha oipyso hi'ári ha upépe omoĩ ohóvo chipa haku asýva ha ipahápe oñapytĩ porã ijajaka ao. Karai seve ogueraha chupe ijajaka. Ha og̃uahẽvo mba'yrumýi ojupi ypýpe ha oho Paraguay peve. Ña Maria pehẽnguekuéra opyta hógape. Ojapo opaichagua tembiapo. Ka'aru jave mitãnguéra ojoa mbo'ehaópe. Ha Jose'i michĩvéva opyta itúvandi og̃uahẽ meve ña Maria. Ha'e horyete akue og̃uahẽvo oñemombaite ichipáre ha péicha ko'ẽrõ oñepyrũjey hembiapokuéra tapiaite. Tapiaite quiere decir siempre. Bueno, ¿qué se entendió de la lectura? ¿De qué trata? Se trata de Ña María, su familia, que preparan chipa. Sí. ¿Y para qué preparan la chipa? Para vender. Para vender. Muy bien. Entonces, todos le ayudan, ¿verdad? Le ayudan sus hijos, son los que preparan la mezcla, dice, de la... Pero ahí se ve, dice que Sí, prepara el caliente. el tatacuá, sí, el que hace el fuego en el tatacuá. Muy bien. Es la su masa marido. y el pequeño. Sí, Entonces, hasta sí, todo el queso. el queso. Muy bien, excelente. Hasta José I dice que sabe picar el queso, o sea, cortar. Hasta el más pequeñito ayuda, ¿verdad? Y luego ella se va y dice que es muy amable por ella, por eso vende todo rápido su chipa. Y ya regresa y otra vez, ¿verdad? O sea, de nuevo el otro día hacen la misma cosa, ¿verdad? O sea, todos los días hacen esa actividad que es la de preparar la chipa para ir a vender. Muy bien. Número 1. Moñerame oñemombe uva oiko, mopa oiko, coge iba. San Bernardino Paraguay, Barrerope. Sí, she. Muy bien. La opción correcta es she. Cuña caraí oje pume'e. Vaepa oje pume'e hina cuña caraí. Beyu shipa tenambuyape. Chipa. Chipa. La A nasal, ¿verdad? A. Muy bien. Ombo yeje a aramiro ñandu haruguasurupi a. ¿Quién es el que hace eso? Mezcla el almidón, la grasa y el fuego. No, voy a ponerle el texto para que puedan leer. Ramona Tolina. Sí, ahí dice Ramona Jatolín dive omboyeje a anamiro. Muy bien. Entonces va a ser, ¿qué opción va a ser? She. She, muy bien. Ñe'ete miandu ñañandu baje. Ña María, ñañanduva es táctil, ¿se acuerdan? Táctil. Ña María oñapytĩ porã ijajaka ao mitãnguéra
Oye, oimbo es aope. Ña María oramos. Ña María Oña Putipora. Sí. Es, Y yayacao sería el mantel que pone encima de su canasta, ¿verdad? A eso le llama yayacao. Muy Sí. bien. Tiene Porque que Profe, agarrar creo que te ella. saltaste el 5 y el 6. Salte. Ay, ay, ay. Perdón. Bueno, ese ya está entonces. Pues, ¿verdad? Sí, 3 me falta, ¿verdad? No, ahí ya El está. 3 El dijimos que era 4, el CH. Sí, el che. El 4, muñera, cuara, poiteja, la idea central. Mava página, bebé. Ñamaría, jaepe, tengo, ñacaraí, caigüe, no es, ¿verdad? Porque caigüe es que no quiere hacer nada. Ñamaría, jaepe, tengo, ñacaraí, oje, pume, eva, shipa. Ñamaría, jaepe, tengo, ñacaraí, oyoguaba, shipa. el Mava, segundo, El profe. segundo. el segundo. ¿Qué letra es el segundo? A, Ah, A, A, ah, A nasal. Se pronuncia así. A, ah. ¿sí? A se pronuncia, la A nomás, la vocal A nomás se pronuncia A, ¿verdad? Pero la A nasal se pronuncia A, A. Bueno. 5. Mitad José y Ombo yeje aqua aramino. Ombo kakwaru wasrupi a. Omongu y kwa queso. Sí. Che, ¿verdad? Muy bien. Por José I dice que sabía cortar el queso, ¿verdad? 6. Abate es personaje Profe, el principal. 5 es CH, ¿verdad? Sí, che. A, Ña María. María. Sí, personaje principal A, Ña María. María. Sí. 7. Ñete, mianduña, ñandúa. Ese ya hicimos ya, profe. Así decimos. 8. Oye, hoy ñe se yo ya baja Oye, hoy es irse. Y Ojo. pregunta el sinónimo de oye, hoy. Ojo. Ojo. Muy bien. Ojo sería. Después dice Mishi beba ñe buba. O sea que el antónimo de Mishi beba ¿Tú te y pide lo Beba? Y contrario. tú ya veo. Tuisha beba. Sí. Muy bien. Che, ¿verdad? 10. Ñeteba hoja sata oí. ¿Cuál es la que lleva la partícula ta? Ara, Upe, Huaytepe. Upe y guaite. Muy bien. Entonces, ¿en qué letra está eso? Ah, Ah, la sal. Sí. Ah, muy bien. 11. Ñeteba jorete acue oí. ¿Cuál es la partícula que lleva Berbe, Huaytepe. Bobe Guaitepe? Muy bien, excelente. Ara Bobe Guaitepe. Entonces va a ser, ¿qué letra? Sí. Che. Sí. Che. 12. Caraí se ve oyatapu tatacuare. Coetilla ve, pujarevete, caruete. ¿Qué hora era que decía ahí que hacía fuego el Señor? Pues, ya ves. Coetilla ve, caraí se ve. Temprano. Sí, tempranito. Entonces va a ser, ¿qué opción va a ser ahí? Ah, Ah, muy bien. Oe. A, Ah, está bien, excelente. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar con relación a esto? Profe, ¿cuál era el número 7? La respuesta. Sí, ya enseguida. Número 7 es, ñañandúba es, El A es ña creo, ¿verdad? María, oña puti, pona y yayaca. Sí, el el A. A, Ah, profe. el A. Sí, Dale, gracias. ah. Sí, porque táctil es lo que pregunta. Y por el mantel toca para atar, ¿verdad? Entonces, por eso. Bueno, estamos. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre esto? no, profe. Bueno, la vez pasada se acuerdan que Profesora,
¿Me podría repetir el 1 y el 4, por favor? Sí. Moñerame, oñe, mombe, uva, oiko. O sea que lo que se cuenta en el texto sucedió en, ¿verdad? Sería en Barrerope, porque ahí dice Barrerope. Cuenta la historia que sucede en Barrerope. Entonces, She sería ahí, la que le responde. 4 es la idea central o tema, lo que me pregunta cuando me pregunta ¿cuára poiste? Entonces, La idea más ¿cuál va a importante ser de todo ahí? el texto. Sí, el tema es la idea eje, es la idea sobre el cual gira todo lo que dice en el texto. O sea, el contexto del texto sería. ¿Cuál va a ser ahí en moñera, cuára poiteja, nuestro tema? Profe, puede ser Ña María Jae Peteín Cuña Caraí Oje Pume Basipa. Sí, ese es. Porque habla sobre una señora que vende chipa, ¿verdad? Porque en el primero dice que es Caihue y eso no es cierto, ¿verdad? Y en el segundo, en el último dice Ña María Jae Peteín Cuña Caraí Oyoguaba Chipa. Y ella no compra, ella vende, ¿entienden? O sea que Jae Oje Pume Ejena. Por eso es la A nasal. Bueno, entonces estamos bien, ¿ya? Hasta ahí. Ahora vamos a pasar a... Sí, profesora, gracias. Bueno, vamos a pasar a las figuras literarias, vamos a recordar otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de las figuras literarias que son figuras o expresiones que se utilizan para hermosear un texto literario? O sea que tiene su función, ¿verdad? En un texto literario, si digo, me refiero a poesías, a canciones, a cuentos, a fábulas, a parábolas, a novelas, ¿verdad? Todo eso se refieren a textos literarios. Después vamos a ver también funciones del lenguaje, vamos a mirar también, para recordar un poco también eso en guaraní, porque muchas veces sale esa parte también en los recitales. Entonces acá voy a mirar dónde está mi material y ya vamos a pasar a lo que es. Sí. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con metáfora. Metáfora. Bueno, en guaraní le llamamos a la metáfora Boyoguaba, ¿sí?
boyoguaba. Y ahí dice por boyoguaba, jaepetein boyoya buku oyeya poba ambuemba ere. Es una comparación abreviada de una cosa con otra, ¿verdad? Entonces ahí dice nuestro ejemplo, nuestro teshapuena dice, dereza guanaju'a. Entonces dice la sombra de tus ojos. Está en forma metafórica esa. Luego dice, mitad reza robu vaga, niño de ojos de cielo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué colores son los ojos? Nos dice. Hace una comparación de los colores de ojos con el cielo. ¿Qué? ¿Qué color sería? Sí, dice niño de ojos de cielo. ¿Azules? Sí, azules o celestes. Celeste. Sí, muy bien. Entonces, eso es boyoguaba, metáfora. Boyoyaba viene a ser comparación. Y para que sea comparación, tiene que tener la palabra isha. Acá está, isha. Jaem boyoya, oyeya poba mocoimba aputepe. O hueraja ñepe jetai isha. Catete tiene que llevar este isha para que sea comparación. Es comparar una cosa con otra, lleva la partícula isha, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro ejemplo. Pe cuñacaraí, iñacarahue, monotí, mandiyuisha. Esa señora tiene el pelo blanco como el algodón, ¿sí? Entonces, isha quiere decir cómo. Isha quiere decir cómo. Espérenme un segundo. Bueno, después tenemos, abajo dice moababa, que quiere decir personificación, ¿sí? Esto es lo que más generalmente suele salir cuando nos pide figuras literarias. Moababa es personificación. Jae, sí. Personificación también no se decía boabareco. Sí, se puede decir moababa o moabareco. Igual de las dos formas está bien. Jae oñembo jekove bobemba dice jekove umabe. Es dar vida a un ser inanimado. Y ejemplo dice ubutu o turuñe o jasau. El viento silba al pasar. Y después dice, Itacuera, Yepebe, Ojendú, hasta las piedras oyen. ¿Sí? Después tenemos ahí, Boyo Abuba, dice, antítesis. Jaemo coñe iñambueva, oyo ejewi, yeporú, peteiñe, ello ayu. Es contraponer dos términos desiguales en una oración. Sería como el antónimo de las palabras acá, ¿sí? Shepag hashekepe, rojenoi katote, despierto y en sueños te llamo sin falta. Entonces, Shepag sería despierto y que sería dormir, ¿verdad? Entonces se contraponen las dos ideas ahí. Ayupi hawayu rojesha hauma. Me subo y me bajo para verte. Entonces, en ayupi y ahueyu está mi antítesis, ¿sí? Boyo abuga seguir. Después tenemos botu y shaba, que viene a ser hipérbole o exageración. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De esa figura. Hipérbole y exageración. O exageración. Jaeñe oye poruba oñembo tuisha. Tena oñemomishi hamuapeteimba. ¿Sí? Es exagerar al referirnos a algo. Exagerar agrandándola o achicándola. Por eso dicen botu y shaba y momishiva. ¿Sí?
Oba atabe itawi, dice, tiene la cara más dura que la piedra. Entonces es una exageración, ¿verdad? Esawa subeba kawi, tiene los ojos más grandes que la vaca. Puede ser también mishibe tahuiwi, es más chico que la hormiga, ¿verdad? Ye es repetición, ¿se acuerdan de la repetición, verdad? Ye. Jae o ye bo ñeena. Ñe tera ñe embuku petei ñe yayo. Es repetir palabras o frases en una oración. A pepe yaguareco jinate chapuráramo ou ha nande yukui. Viene y no te encuentra, dice, o ahí repite. Amoya guay o momoy huay. Aquel perrito mueve su cola, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Bo sursoba, se le llama a apóstrofe. Bo sursoba. Jaeñe oye puruba, aba, Oin uva o manova tera que cote uvandir. Es dirigirse a seres ausentes, muertos o inanimados. En este caso, nuestro ejemplo se refiere a inanimados, ¿verdad? Porque dice, debe shepovi amee shawiye. A ti, mi bandera, te doy gracias, ¿verdad? Teta Paraguay tomajen debe shemaitei. Paraguay, te hago llegar mis saludos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama apóstrofe. Bojekowa uva se refiere a hipérbaton. Y cuando se refiere a hipérbaton es cambiar de orden las palabras sin que éstas pierdan sentido. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, si yo digo jae o qué jae, le cambio de orden las palabras y no pierde sentido. A eso se le llama bo ekowa uno. Y tenemos nuestro ejemplo. Getamba hei sheve Jesús. Puedo decir hei sheve Jesús getamba o puedo decir Jesús hei sheve getamba. ¿Ven? De tres formas le cambié. Sí. De ahí la frase, el orden de los factores no altera el producto. Sí, sería más o menos así, pero eso es en lo que es las fórmulas de matemáticas, ¿verdad? Pero claro que también puede darse a esto, ¿verdad? Entonces, cambiar de orden sin que ésta pierda sentido se llama hipérbole. Dice, ojo o que jamás o mi mitad. Fueron a dormir esas criaturas. Puedo decir umimita, ojo o que jamás. O puedo decir o que jamás, ojo umimita. ¿Ven? A eso se refiere. Cambiar, sí. En el anterior, o sea, en el anterior del que dijiste recién dice seres ausentes. ¿Cómo sería eso? ¿Cuando hablas de alguien que no está ahí o cómo? No, sería seres ausentes, sí que no está. O sea, vos hablas, te recuerdas de alguien que no está en tu entorno, ¿verdad? Y muertos son ya los que murieron. ¿Entendés? Seres ausentes se refiere a alguien que no está en tu entorno y podés hablar de esa persona, ¿verdad? Y de los muertos también. De repente hay esas frases que se escriben para las personas que ya murieron, ¿verdad? Bueno, y eso entra dentro de lo que es apóstrofe. Epígrafe también. Sí, epígrafe también se le llama cuando, por ejemplo, en el Panteón se escribe así tipo una placa y se escribe una dedicatoria. Y a eso se le llama epígrafe. Y parecido a eso también sería apóstrofe. Parecido. Bueno. Dentro de lo que son las figuras literarias también entran las imágenes sensoriales. Y las imágenes sensoriales, dice. Temiandú sería como sentimientos, ¿verdad? Ñañandu cuava, ñanderete rupi.
O sea, podemos percibirlas a través del cuerpo. En este caso es a través del cuerpo y a través de las imágenes sensoriales, ¿verdad? Jaumiñe oaje bañanakame oje shaukabo tena oñandukabo ñandebe ketai shawamba oaje harupi y kato. Son aquellas palabras que tienen el poder de provocar en nuestra mente una representación viva de diversas sensaciones. Según el sentido por el cual nos llegan, pueden ser. Bueno, Yaje Shaba tengo que poder percibir a través de la vista, visuales. ¿Sí? Entonces, Pepe, hubo tu, punta, monoti, hobu. Ayura, poí. Flores rojas, blancas, azules, cuello fino. Después dice ñajetuba, que son olfativas, se perciben a través del olfato. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder oler para percibir eso, lo que es ñajetuba. Luego dice ñañanduba, que son las táctiles. Sheru ay shepinidi. Dice, siento calor, escalofrío. Añanduba o pupuno, siento que hierve. Dice. Eso serían las táctiles. Luego tenemos ñajenduba, a través de la audición sería eso, ¿verdad? Auditivas. Neñe japuba puraje ponaisha. Tus palabras que suenan como un lindo canto. Ketawirao puraje kure. Muchos pájaros cantan alegremente. Bueno, Ige jaiba se le llama también a las gustativas y se puede decir también cuandu o cuando. Igual, se puede decir así. Petun unwi irobeba, dice. O sea que es más amargo que el tabaco negro, dice. Sería a través del gusto y a percibir si es amargo o es dulce. Eso es lo que me quiere decir. Ubaje azubaisha, como fruta dulce. Entonces, estos son lo que se refieren a las figuras literarias en guaraní, las que más van a escuchar y las que más se utilizan serían estas. De hecho, que hay muchísimas otras figuras literarias en castellano. En literatura siempre usan castellano. Ustedes castellano todavía, para el año que viene sí ya van a dar lengua y literatura castellano. Y ahora solo castellano. Pero existen muchas otras figuras literarias como onomatopeya, hay unos cuantos. También lo que es... Profe, ¿cuál es la que está abajo de auditiva, profe? ¿Cuál es esa figura es? De ñajenduba, ¿verdad? Sí, esa. De abajo. ñajenduba es jaiba. O sea que esa es la gustativa, cuando se le llama. ¿Y es cuando? Ya, gracias, profe. Bueno, y como les está diciendo, existen muchas otras figuras literarias, como ser la adjetivación, sustantivación, todo eso son figuras literarias también. Pero estos son los que más se utilizan en nuestro guaraní ñe'e. Ahora vamos a ver un poco la parte de las funciones del lenguaje. Estos también a veces salen, por eso vamos a practicar un poquitito. Las funciones del lenguaje, cada lenguaje tiene su función, ¿verdad? De acuerdo a cómo está escrito, ¿verdad? Entre ellas tenemos la expresiva, que ya es amua ñañanduba sería, en guaraní la expresiva. O jeshaucano baepa oñandú
oñe eva, dice. Por ejemplo, dice, cuando expresa los sentimientos del que habla, viene a ser expresiva. Y ahí dice, shekane oite, dice, shekane oite. Qué cansado estoy, dice ahí. Entonces, ese es un lenguaje expresivo, ¿verdad? Después dice referencial, yaje shaukaja wa arapu, omombe uanga arapu, haipu pegu. Con esta función, el lenguaje habla del mundo, dice. Entonces, referencial. Pe oga y tuya y terei. Esa casa es muy antigua. Referencial sería cuando te da alguna información, ¿verdad? Sobre algo. A eso se le llama referencia. Te da una referencia sobre algo. Peoga y yaiterei sería guaraní, ¿verdad? Ya poucaja ya hipotaba es conativa. Va dirigida al receptor oñe peojenduba techapuna. Perú epua. Es como que da acá una orden, ¿verdad? En forma conativa, va dirigida al receptor. O sea, lo que vos le querés hacer llegar al receptor viene a ser conativa, algún mensaje que le quieras hacer llegar. Algún mensaje, deseo, orden. A eso se refiere. Y ahí es metalingüística. Por ejemplo, o Juan es nombre propio, te está hablando sobre lo que es la metalingüística o la gramática en sí. A eso se refiere metalingüística. Ñaño munguetaja es fática. Fática viene a ser los diálogos que hacemos. Podemos hacerlo en forma escrito, en forma verbal, ¿verdad? A través de internet, a través de Facebook, a través de diferentes medios de comunicación se puede hacer esto, que es ñaño munguetaja, que es fática, es la función del lenguaje fática. Perdón, la fática. Bueno, entonces utilizamos el lenguaje para establecer relación entre los interlocutores. Por ejemplo, dice, okupota hinaje, está por llover. Que a Yepa le responde al que le dijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Podemos decir, va ella para y me caló. Y caló le responde, ya me pona kame hande. Eso es en forma fática. Se refiere al diálogo en sí. Después tenemos otra función del lenguaje que es ña mopona bejañe. Hoy purucuevo ñe emboyoyaba boababa jambae, dice. Explota las posibilidades estéticas, imágenes, metáforas, etc. O sea que la función poética prácticamente utiliza todo lo que es figuras literarias, imágenes. ¿Por qué? Porque se vale de ellas para poder hermosear su expresión, ¿verdad? Poder llamar la atención también de lo que va a decir. Monotí mandiyuisha, dice, es blanco como el algodón. Ese es. ¿Qué figura literaria va a ser esta? Ese monotí mandiyuisha. ¿Qué figura literaria se refiere? Comparación. ¿Cuál era el que llevaba Isha? Comparación, profe. Comparación. Muy bien. Esta corresponde a una figura literaria que es comparación. Monotí mandiyuisha. Es blanco como el algodón. Bueno. Y ahora vamos a analizar un texto que tengo ahí. Primero vamos
la vez pasada vimos lo que eran los sustantivos, ¿se acuerdan? Repasamos lo que era sustantivo, ¿verdad? Perores, guaya, shakure. ¿Se acuerdan? Más o menos. No se acuerdan. Dios mío, ¿se acuerdan que dimos que era sustantivo, la clasificación de los sustantivos? Ah, eso. Sí, eso. Parece que ni siquiera repasaron lo que dimos. Ustedes acuérdense que tienen que leer por lo menos todo lo que vamos haciendo. Por eso es que les digo de repente si pueden sacar fotos, ¿verdad? Hacen screen. Para que tengan. Bueno, vamos a recordar un poco otra vez lo que es sustantivo así en forma rápida y luego pasamos a los objetivos entonces. Porque parece que nadie se acordó de sustantivo. Porque nadie me respondió. O hay algunos que se acordaron. No, yo ahora sí me acuerdo, pero por lo visto, hay algunos que no. Profesor, era Ipuandú-Rupi por su fonética, Sí, Puputi-Rupi por su extensión y Gensiema-Rupi por su significado, ¿eso es verdad? sí, eso. Ya. Vamos a recordar otra vez así, a grandes rasgos, y luego pasamos a lo que es nuestro... Pero ya, porque ¿se acuerdan que les dije que vamos a ir viendo toda la parte de la gramática? Porque sale, siempre sale, pide sustantivos, pide verbos, pide adjetivos. Bueno, acá tenemos entonces lo que es sustantivos. Primero vamos a mirar un poco por este texto que se llama Miriam. Bueno, dice ahí tero sustantivo. Vamos a recordar otra vez. Tero, oye, purú, oñeje, no jama, abá, mumba, tenda, jamba de cuera. Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, lugares o cosas. Y dice Muñe, lectura Miriam se llama. A Muñe, kinini james o pei augupe, como Muñe. Petei pujarebe Miriam, ojo o guatá, o kawasu, tabaguasupe. Upepe o jechaje tambae. Cuña caraí, mitanusu, mitacuñá, caraí, o guatayoaba, jamitanguera, oñembosaraiba. Vaca, pipopore, jambue, balita, ja, guatia, bebere. Oí, abei, ubura, ja, ubotu, opai, shawa, ombojoruba, ñandere, kobe. Ojecha, aleli, tayu, ja, ubura, mata, oñemoi, jeta, utururu, oñemombojawa, upepe. Utu opaixagua, kyha, apyka, guapy, oĩ jaguapy hag̃ua. Oĩ avei jagua, guasu'i, hanambi, yvyraita ha yno'õme pira'i ha jatyta. Yvyramáta, henyhẽ, yvágui. Ahasaporãite ko okaguasúpe akoiete ajujeýta he'i Miriam. Muy bien. Entonces trata de alguien que se fue a Okaguazú, sería como una plaza, ¿verdad? Y ahí encontró todo lo que dice. Niños jugando, vio muchas plantas, muchas flores, vio muchos pajaritos, perros. Guasuí sería venados pequeños, Panambí serían mariposas, ¿verdad? Y en el 1O
sería laguna, uno ome, o ipira, hubiera mata de. Bueno, me van a decir nombre de personas en guaraní. 3. Lucy, José, Caló, ¿Aló? Cola, ¿Mm? Came. Camé, sí. Luca, Después, Luca, ¿cómo? Luca, Luca. sí. Puede ser, en vez de Lucas, ¿verdad? Sí, Yeruti puede ser, profe. Sí. ¿Cómo? Yo tengo una amiga que se llama Yeruti, profe. Yeruti, sí, está bien. Yeruti quiere decir paloma, pero también se utiliza como nombres propios, ¿verdad? De personas. Muy bien. Después, Lolo también puede ser, ¿no? Lolo es Dolores. Muy bien. Nombre de animales en guaraní. Maracayá, Yaguá, Sí. ¿Qué más? Panambi. Anambí, muy Es bien. insecto. ¿Eh? ¿Eso no es insecto? Igual es animal, o sea que dentro Ah, de ya. lo que es, entra dentro de la clasificación de Mumba. Porque puede ser Mumba y, le puede decir, porque es insecto, porque es pequeño, ¿verdad? Mumba y. Pero entra dentro de lo que es Mumba. Después, cabo, nombre de plantas o vegetales, igual. Pueden decir nombre de plantas en guaraní. Burucuyá es una planta guaraní, profe. Sí, murucuyá, está bien. Otro. Abacaxi se le dice a la piña en guaraní. Después la banana, ¿cómo se dice? Ah, ese ya es fruta. Planta estamos ahora. Tayú, por ejemplo, es el apacho, ¿verdad? Uburapután es otra planta, ¿verdad? Yaguarecojina, se puede decir, por ejemplo, mamone, mata, la planta del mamón. Nara, mata, sería la planta de la naranja, ¿sí? Bueno, nombres de frutas en guaraní. ¿Conocen algunos nombres de frutas en guaraní? Pacoa. Pacoba, muy Nara, bien. Nara, Nana, muy bien. Arandú, creo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Arazá es guayaba. Guavira, Arandú es una. Arandú. No, arandú quiere decir conocimiento. Hoy no, cualquier cosa dije. Guavira, Guavirá, sí, también es una fruta, muy bien. Después está limo, al limón se le dice limo, al limón. Después está... La cebolla es una fruta. no, eso entra dentro de lo que es vegetales, cabo, Ah, vegetal. sí, Vegetal, verdura. cebolla sería cebolla. Muy bien. Nombre de cosas. Nombre de cosas son todas las cosas pueden entrar ahí, todo lo que son cosas, ¿verdad? Cosas, como ser cosas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo mesa, ¿es una cosa o no es una cosa? Guatía. Guatía, muy bien. Después, otro. Aija. Caija, muy bien, lápiz. Oipona. Tenda, prera. Nombre de lugares.
¿Cuál sería nombre de lugares? Perigue, Sí, está bien. Tecuarumí, Sí, Areguá, Atirá, muy bien. Atera. Cacupe. Cacupe. Muy bien. Excelente. Entonces, todo esto que ahora estaban diciendo ustedes, esos son sustantivos, ¿sí? Entonces, el sustantivo se utiliza para nombrar Yaipurú, Ñambo, Jera, Jamua. Entonces, Ñambo, Jera, Jamua, Aba, que es persona, Momba, que es animales, Cabo, que es vegetales, Tenda, que es lugar, Uva, que es frutas, y Mae, que es cosas. Para eso se utilizan los sustantivos, no se olviden. Y no se confundan sustantivos con verbos, ni con adjetivos, ni con adverbios, porque todos tienen funciones diferentes, ¿sí? Un ratito voy a apagar mi ventilador, ¿sí? Porque me molesta. Bueno, entonces ahí vamos a volver a recordar y luego ya pasamos a hacer ya. Entonces, los sustantivos se clasifican terocuera, oñemos, endágina, pecha. Y puandurupi sería por su estructura, ¿sí? Y por su estructura, y puandu quiere decir su fonética, perdón, por su fonética. Es el sonido, iñe puandurupi. Y catujina yuruwa, que son los sustantivos orales, y tinwa, que son los sustantivos nasales, ¿sí? Para que sea yuruwa, dohuere koiwa, tai, tinwa y pupe, no tiene que tener una letra nasal para que sea oral, me dice. No tienen letras nasales. Techapuna es tepo, eira, resau, pope, kau. Luego el otro puede ser tinwa, que son nasales, o huerecoba, tai, tinwa y pupe. Tienen letras nasales. Techapuna son panambí, tupán, ñu y ñuati. Por su extensión viene a ser juputja rupi, ¿sí? Por su extensión es la otra clasificación. Y entre esos tenemos terotee, que son sustantivos propios, y ahí van los nombres propios. Acá pueden ser nombres propios de personas, animales, países e instituciones, ¿verdad? Se refiere a terotee, a nombres propios. Y tenemos como ejemplo Paraguay, Came y Lucas. Terorei viene a ser sustantivos comunes, eso es por su extensión, ¿verdad? Sustantivos comunes tenemos Techapuna, Ubotu, Oga, Coco. Se le dice comunes porque no tienen nombres propios, ¿verdad? Y al otro se le dice propios porque tienen nombres propios. O sea, es la diferencia entre sustantivos propios y comunes. Luego tenemos Heise Barupi por su significado. Y por su significado pueden ser simples, terotein, simples, y terota, compuestos. Terotein o yeyapopetein e añowi. O sea que un solo sustantivo te dice ahí. Se forman con una sola palabra. Techapuna es cuá, acá y huira. Bueno, en sustantivos compuestos, que es terota, mocoy, tera, getabeñe, edis. Se forman con dos o más palabras. Y ahí, por ejemplo, dice acá, la hue. Ahí están dos sustantivos unidos, por eso le llamamos terota, sustantivo compuesto. Acá, que quiere decir cabeza, irahue, que quiere decir cabello o pelo, ¿verdad? Pira, pire. Pira es pescado y pire sería la piel, ¿verdad? Yaguarete. Yaguá es perro y rete es cuerpo. Entonces, por eso se le llama terota. Entonces, la clasificación de los sustantivos son Iñe Puandurupi, según su fonética,
que pueden ser Yoruba y Tinua. Juputejarupi es por su extensión, puede ser terotee, sustantivos propios, y terorei, sustantivos comunes. Heisebarupi por su significado quiere decir anduva, que quiere decir sustantivos concretos. Es algo que yo puedo ver y tocar, a eso se le llama concreto, ¿sí? A todo lo que yo puedo ver y tocar. Y ahí tenemos como ejemplo, anguya, mitad o eta. Andu, uva sería lo abstracto. Ya ya uva, ya poco qua uvare, dice. O sea, no se pueden ver, sentir ni tocar. Te yapuna es a, te coyoya, boraju. Generalmente los sentimientos van dentro, las ideas y sentimientos, dentro de lo que es abstracto, andu uva. Y luego tienen ahí que es Iyeyaporupi por su estructura, que es terotein, sustantivos simples, es una sola palabra, ¿verdad? Y sustantivo compuesto se forman con dos o más palabras. Esa es la clasificación de los sustantivos. Luego tenemos acá, pero usayarupi es ikatoye epetei mokoi tenajetabel la yaisha. Por su morfología quiere decir forma, tiene varias formas de uso. Y ahí tienen usayatei, que es sustantivo uniforme, usayakoi, que es sustantivo biforme, usayapu, que es sustantivo triforme. ¿Sí? Entonces, tero usayatei uniforme, oye purure petei gendaisha. Son los sustantivos que tienen una sola forma para su uso. Por ejemplo, solamente puedo decir apuka, nara, ubotu, maracá, mesa. Pero usayakoin quiere decir sustantivos biformes. Oye purure mokoin gendaisha. Tienen dos formas para su uso. Teshapuna, padre, podemos decir tuba, iru también, ¿sí? Hijo, podemos decir ta'ura, ira, hija, podemos decir ta'yura, ira, y. Ven que tiene dos formas para su uso, por eso se le llama usayakoin, biformes. Y luego tienen tero, usayapu, que es sustantivo triforme, oye purure, embojapu, gendaisha. Tienen tres formas de uso, ¿verdad? Ahí tienen el ejemplo. Ojo, que quiere decir tesa, resa, gesa. Tetuma, retuma, getuma sería. ¿Sí? Tienen tres formas para su uso, por eso es triforme. Después dice labio, que sería tembe, rembe, gembe. Y horno sería tatacua, ratacua y jatacua. ¿Sí? Entonces, porque tiene tres formas de uso, se llama terousaya apu. Y también están los sustantivos cuatriformes, pero acá no figura porque muy pocas palabras existen que son cuatriformes, ¿verdad? Pero sí existe. Por ejemplo, podemos decir so-o, acá está. So-oro, o, to-o y jo-o. Eso ya se le llama tero, usaya, rundu, porque tiene cuatro formas de uso. ¿Entendieron? ¿Se recordaron ahora? Ese es el repaso que hicimos ya la semana pasada. Ya, profe. Ya vayamos por esto y qué. 15 días. Muy bien. Eso tengan muy en cuenta. El tema de los sustantivos, porque casi siempre les va a salir reconocer sustantivos. Y hay que saber, entonces, la clasificación de los sustantivos. Sí. Bueno, ahora vamos a ver lo que es ñe. Lo que es teroya. Bueno, ahí dice amoñe y dice amo mitad, pona o qué. Mitad sería ahí un sustantivo
Y pona sería la palabra que me califica a mi sustantivo. Me dice, ese niño lindo duerme, ¿verdad? Umi kuñakarai kira ojoto paope. Umi sería moteiva texaucara, determinativo demostrativo. Umi es en plural. Entonces ahí me está hablando de adjetivo determinativo demostrativo. Después dice Shemembu oi bojapuja tendape, dice. Mi hijo está en el tercer lugar, dice ahí. Entonces ahí habla de números ordinales, que ya les voy a estar explicando ahí. Después dice mokoi kure kura oke korap. Cuando me dice mokoi me habla de números cardinales, o sea, determinativo numeral del adjetivo. Después dice ahí mokoi kure kura oike korap. Habla también de numeral ahí, ¿verdad? Pero habla de cardinal. Después dice Oimenaeva y Katoyero, o sea, cualquiera puede bailar, te dice. Y si dice Oimenaeva, viene a ser moteiva, o sea, determinativo indefinido sería. Porque no te dice específicamente quién, sino te dice Oimenaeva. O sea, cualquiera te dice con eso. Bueno. Pero ya adjetivos añe o motei, haomote come eva terope. Esa es la palabra que sirve para determinar y calificar el sustantivo, sí o sí, ¿verdad? El adjetivo sirve para calificar, o sea, te cuenta algo más del sustantivo. Te cuenta cualidades del sustantivo. Bueno, haoñemboya o peisha se clasifica de esta forma. Pero ya te come eva es calificativo, o te come eva terope, cualidades del sustantivo. Bueno, pueden ser pona, kira, bai, tuisha, ñaro, katupuru, arandu, ñaña, poti, tuya, ge, puku, pe sería de ancho, ¿verdad? G, rico, poi, fino, kang, sería lánguido. Todo eso son calificativos. También los colores forman parte de los calificativos, ¿sí? Si decimos pemita, moroti, kaija, hu, kuatiajai, hobu. Entonces, todo lo que es colores entran dentro de lo que es también adjetivo calificativo. Después tenemos moteiva determinativo. Oje shaukaba, mopa, oi, boupa, jamabapa. Baepa, tero, indica dónde están, cuántos son y de quién es el sustantivo. Ne, ñane y pene se utilizan con sustantivos nasales, ¿sí? De, ñande y pende, oye y puruna, tero, yuruwa, renonde. Entonces, atiendan bien. Si decimos ñane, reta, podemos decir, ¿verdad? Porque si decimos ñande, reta, no suena tan bien. Si decimos ñane ao no suena bien, ¿verdad? Si decimos ñande ao, sí. Entonces, esa parte también hay que cuidar. ¿Cuáles son las que se usan con sustantivos orales y sustantivos nasales? Después dice moteiva texaucara determinativos. Determinativo demostrativo. Y entre ellos están, entre lo que son singular, que son paputei, está aipo, ku, pe, amo, upe, ako, paputei, singular.
Por ejemplo, ahí nuestro ejemplo de arriba dice un mi, puñacaray kura o jotopao. Entonces, un mi va a ser ahí motei bate shaukara, que es demostrativo, determinativo demostrativo. Y esta, si dice un mi, es en papueta en plural. Y si dice ku, pe, amo, sería en paputei en singular. Después tenemos moteiva, papuva, que es determinativo numeral. Y techapuna, mokoi, po, patei, mokoi, pa, popa, son números cardinales, ¿sí? El número así nomás escrito son números cardinales. Si es que le agrego la partícula ja, ya viene a ser ordinales, ¿sí? Por ejemplo, Shemembu oputa mokoinhape. Mi hijo se quedó en segundo lugar. O Shemembu oputa peteinhame, ¿verdad? Entonces, cuando le agregamos ja, ya son números ordinales. Y si son los números así solo, nomás cualquier número puede ser acá, son cardinales, ¿sí? Eso es que hay que tener en cuenta. Después tenemos moteiva maeva, que es determinativo posesivo. Y pueden ser de, she, je, i, ye, ji, i, iñe. Paputein singular. Por ejemplo, acá en ji puede ser ji ara, su día, ¿verdad? Eso es adjetivo posesivo, sería determinativo posesivo. Puedo decir y ta'ura, ¿ven? Con la i ta'ura. Ji puede ser ji ara, su día, ya dije. Después, iñe puede ser iñaca, ¿ven? Y yao, estos también me indican que son posesivos, ¿sí? Que está en, que se refiere a teroya, Eva, ¿verdad? Que es posesivo. Muy bien. Después acá tenemos otra vez ñamne, ñané, ore, ñande, pende. Pene, cuera y güera. Esto es para pluralizar. Cuera y güera. Acuérdense que cuera son con sustantivos orales se usan. Si yo digo ao, cuera, ¿verdad? Jaija, cuera. Y si digo mitad, güera, cuñataí, güera, ¿sí? Entonces, cuera se usan con sustantivos orales, pero yuruguandive, jangüera, oye, y purúgina, pero tihuandive. Después tenemos ahí moteiva, cuauva, que es determinativo indefinido, porque no me dice exactamente. Ambue quiere decir otro, no me dice quién otro. Opava de se refiere a todos, pero no me dice quién es exactamente, ¿verdad? ¿Quién es todo? Bobu es poco, no me dice qué cantidad de poco, ¿verdad? O sea, Geta es mucho, tampoco me dice. Magma es todos. Y oimerae es cualquiera. Entonces, estos se refieren cuando son determinativo indefinido. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, Texaucana ya saben qué es. Demostrativo es, ¿verdad? Cuando habla de Texaucana. Después dice, cuando es papuva, se refiere a numeral, determinativo numeral. Baeva es posesivo y cuauva es indefinido. Ustedes pueden practicar así, hacen oraciones utilizando estos adjetivos para que se les quede, ¿sí? Para que se les quede realmente lo que es. Bueno, vamos a hacer un análisis acá de texto y luego vamos a leer ya, porque ya nos queda 19 minutos nomás. Profe, ¿esa clase de contenido cómo aparecería en el examen? Sé que es de selección múltiple, pero nos harían, por ejemplo, seleccionar la opción que contenga
los que Sí. son numerales, ¿verdad? Sí, Cosas así, exactamente. Va a poner jaí, taí o huerecoba, pero ya te iba papapúa, por ejemplo. Te va a decir, marca la letra que contiene adjetivo, determinativo, numerales. ¿Entendés? Y ahí numeral si te sale, porque los numerales pues, pueden ser cardinales u ordinales, pero acá te dicen numerales, nomás quiere decir que cualquiera de los dos puede tener, ¿sí? Si es cardinales va a tener mocoin, bojapú, ¿verdad? Así. Y si es numerales va a tener siempre la ja. Así vos vas a diferenciar. O te puede pedir, por ejemplo, que marques la letra que tiene moteiban eva, pero ya moteiban eva sería adjetivo, determinativo, posesivo. Y te va a poner una línea que diga shemenbu, deja hija, ñanereta. Entonces, esa sería, si esa opción que te pide está las tres formas, sería, entonces esa es la respuesta correcta. Y las demás te va a poner con distractores, ¿sí? Entiendo. Gracias, profe. Ahora, ¿Qué cosa, profe? alguien entró ahora, pero ya estamos casi terminando. Bueno, está. Entonces, así es nuestro tema de adjetivo, pero ya. Ahora vamos a mirar un poco esta parte nomás ya les voy a mostrar la parte de las figuras. Acá. Como esa parte estuvimos dando. Amboyoayuju upe ñeyoayu ñe ponangarecoreje. Uno, las oraciones con las imágenes literarias que corresponden. Ahí, por ejemplo, donde dice Paraguay y Pona Ubotisha, ¿cuál le voy a marcar? Comparación. Comparación. Boyo Yaba, ¿verdad? Muy bien. Yes. Si dice Ubutú y Saraki, ¿hay Saraki? Repetí. Y Yebuba. Muy bien, repetición. Sí. Muy bien, Botu y Shaba no tiene. Le puso nomás ahí como. También. Algunos les puede pedir también causa y efecto. Oikova. Oikova sería causa, ¿verdad? Efecto sería como la consecuencia, o sea, amba o geyaba sería. ¿Sí? Efecto. Entonces, ¿cuál va a ser acá una causa donde dice ubotu, rakua, umaje, ubuture, ubutu, oipeyu, saraki? ¿Cuál va a ser acá causa y cuál va a ser efecto? Causa es algo que sucede, peteimba eoikoba. Efecto que tú ojeyaba, temba eoikoba. Va ojeyaba, temba eoikoba. Profe, Sí. ¿puede ser tú hoy peyus haraki la causa? Sí. Y, Está bien, porque y es algo que vos- sucede, ¿verdad? Es algo que sucede, ¿verdad? Sí. Muy bien. Espérenme, queda un segundo porque alguien entró ahora. Bueno, entonces, eso sería. Y ubotura, cuán guaje uboture, ¿qué sería? El efecto. Efecto. El efecto. Muy bien. Entonces sería peteígena oikova, causa. Efecto sería geiva oikobare, o sea, lo que dice, lo que sucede sería. Amui bae oikova teran bae oye eva. Esto es hecho y opinión. Hecho es oikova, ¿verdad? Y opinión sería oye eva. Profe, Cuira o pura Purajei, hey, por ave. Ya, Ese es sería una opinión. una opinión, opinión. sí. Sí. El Porque ahí dice, las aves cantan mejor que la cigarra. Muy bien.
Huira, jae, petein, mumba, obedeba. ¿Qué va a ser eso? El hecho. Hecho, sí, porque te está contando algo que sucede, ¿verdad? Oikoba. Petein, va, oikoba, huira, jae, petein, mumba, obedeba. El pájaro es un animal que vuela, ¿verdad? Entonces te está hablando de un hecho. Acá vamos a ver un poco si se acuerdan de vocabulario, practicamos vocabulario también. Dice ahí, uno con flecha con su significado en guaraní. Lindo, ¿qué quiere decir? Pona. Pona, muy bien. Chico, Mishi. nishi, muy bien. Rostro, Roba. joba, sí. Solo, Eño. Jaeño. sí, muy bien. Mucho jeta. Mucho, jeta. Qué alegría, 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 ah, muy bien. Excelente. Y acá un poco de una forma nomás de practicar sinónimos. Viste que casi siempre les pide sinónimos o antónimos. Ahora, sería su sinónimo ñembas, ¿sí? Si te sale quiere decir que está triste o nos alegra, ¿verdad? Y ñembas es la misma cosa. Tuisha significa grande y guazú también significa grande. Overá significa brilla y omimbi también significa brilla. Después, nishi significa chico, pequeño, pequeñito. Y shui también significa pequeño, chico. ¿Sí? Entonces, para tener ya idea también de lo que son sinónimos. Palabras sinónimas también hay que practicar porque eso siempre pide. Aquí dice ñomi. Ñomi es guardar. Y caño es esconder. Son palabras sinónimas. Yapú quiere decir mentir. Imbotabu es mentira. Mentira. Mentir y mentira. ¿Sí? Son sinónimos. Akanyere significa marearse. Y akanga-u también significa marearse. entonces eso hay que elegir una y se hace oración con esa. Sí, se puede hacer, pero yo lo que quiero es que ustedes ya vayan abriendo sus lamparitas, como se dice, con relación a los sinónimos. O sea, estos son palabras sinónimas, porque casi siempre les pide sinónimos y algunos se quieren confundir. Para empezar, luego nos leen bien y dice ñe, dice yo yaba, y ellos marcan lo contrario de la palabra. O sea, ellos marcan el antónimo, por eso atiendan bien, ¿sí? Cuando dice ñe, Ya, bueno. que dice abuba, quiere decir antónimo, ¿entienden? Lo contrario. Y cuando les piden ñe, que dice abuba, marcan sinónimo de la palabra, o sea, al revés quieren hacer. Por eso que les estoy mostrando ejemplos de estos sinónimos, ¿sí? Estas son ya palabras sinónimas, porque casi siempre les sale sinónimo de tal palabra que tienen que marcar, ¿verdad? Bueno, acá dice, busco los sinónimos de estas palabras y me van a decir un poco si saben los sinónimos de coeti, ¿cómo puede ser? ¿Qué cuentipa? Claro. Amanecer, 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 amanecer es coeti, no es caro. Con ello. ¿De qué forma podemos decir coeti? Pujarebe puede ser. Ese algo en guaraní que no me acuerdo nunca cómo se dice. Coeti es el amanecer, ¿verdad? Sí. Y puede ser también pujarebe, boí también, ¿verdad? Puede ser también su sinónimo. Después, nishi. ¿De qué otra forma podemos decir nishi? Muy bien. Ju'a sería Ju'a sería en la punta. En la punta. Ju'a.
o en la punta o donde comienza sería, ¿verdad? Un A. Puede ser un A, puede ser oñe punú, puede ser oñe punú también puede ser. Ñepunupe, profe. Sí, ñe punú. Tapuin. Tapuin se le llama al barrio, mi Tapuin. Taba era el barrio. Sí, muy bien, Taba. Taba puede ser, excelente. Taba puede ser sinónimo de Tapuin, sería como mi barrio, mi pueblo. Acá Joya, ¿a qué se le llama acá Joya? A la frazada o a una manta. Entonces, ¿cómo, de qué otra forma podemos decir acá Joya? Sabana. Ikatu sabana. Aikatu de añuaja. Añuaja sería, o sea que para taparte, ¿verdad? Yeruti. Hace rato dijeron como nombres propios, dijeron. Sí, sí, como nombre. Yeruti sería paloma. Pucasú también se le dice a la paloma. Pucasú. Pucasú o yeruti. Profe, Yerutina es la paloma hembra. No, o sea que no dice, no podemos determinar, o sea que naimeña y cómo se dice. Sí, vamos a decir, podemos decir yeruti cuñá o yeruti cuimbae, de esa forma, ¿verdad? Vamos a diferenciar el género, pero yeruti se le llama en forma general, ¿entendés? Yeruti está bien. es la paloma, pero si vas a decir que es macho, vas a decir yeruti cuimbae, ¿entendés? Esa es la meña, la parte de los sustantivos. El sustantivo lo que hace también da el género, ¿verdad? Te cuenta si es género masculino, femenino o neutro, ¿verdad? Hay algunos que vos, por ejemplo, la hormiga, no podés determinar si es macho o es hembra. Se dice hormiga a todos, ¿sí? Entonces a eso se le llama imeña uva en guaraní, que no tiene género, quiere decir eso. Bueno, ahora yo les pongo ahí la lectura un ratito y ya terminamos por hoy. Ya estamos terminándolo. Bueno, un chiquitito por lo menos van a leer. ¿Cuál quieren leer? ¿Panambivera o ña María? ¿Ya que le llamaría? Ña María. Bueno. Ahí está. Que alguien lea así, comienza hasta un punto y aparte, y después continúa el otro. Traten de leer bien las palabras para pronunciar bien. Sí, no hay problema. Acuérdense que cuando es nasal, hagan que suene esa letra nasal, ¿sí? Por ejemplo, si dice PTI, que suene así, no digan PTI, ¿entienden? Si dice cuña caraí, digan cuña caraí, no digan... Viste que a veces no pronuncian bien las letras nasales y ahí lo que nos suena bien. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a empezar un ratito antes de terminar. Dale, profe. Sí. Ña María, EPTI, Cuñacaraí, Ojepume Eva, Umaite Vive, Shipa. Jae Oiko Barrerope. Ja Upewi Ou Acuente Pujarebe, Ñemuja Guasupebe. Hoy pone ahí terei. Agüite. Más para otro. Ambue. Jogape opababe omba'apo joa oñepytũngo mbarete hikuái. Hoy pone ahí terei. Ambue. Otro. Oety jave karai seve ojatapýva tatakuáre ha ña María imembykuéra Ramona Hatoli. Dive.
ombojeha ombojehe'a aramirõ ñande reguasu rupy'a kesu ha jukýre hose'ỹ michĩramo gueteri ombogu'ykua rasápe kesu Omongu'íkua. ¿Cómo? Omongu'íkua. Omongu'íkua rasápe kesu. Hoy pone interés. Muy bien. Aguille. Ambue. Karai seve katu haku ajata takua oguerúma vaka korágui kamby'áku porã omohe'õ hag̃ua pe ñembojehe'a chipárã. Hoy pone interés. Aguille. ¿Otro? Py'ake membykuéra chetapykuéro ahasáta chehegui mba'yrumýi. Volvemos a leer otra vez. Py'aéke che membykuéra chetapykuéro tapykuéro ohasáta chehegui mba'yrumýi. Se refiere al colectivo. Muy bien. ¿Otro? Oítama. Mamita. ¿Quién va a leer? Oítama, mamita, ombohovái toli. ¿Quién va a leer esa? No tengan vergüenza. Yo puedo leer otra vez si quiere, profe. Sí. Oítama. Oítama mamita ombohovái toli jehe'apy ijavévo porãma ikatúma ñaikytĩ he'i Ramona. Ahí pone interés. Muy bien, vamos a terminar esa parte y ya terminamos. ¿Quién va a leer más? Oimbabo, Shipa. Oimbávo chipa oñemoinge tatakuápe upe aja ña Maria orambosa ha ombosakoi ajaka. Ogueru ajaka aomorotĩ kambýicha ha oipyso hi'ári ha upépe omoĩ ohóvo umi chipa haku'asýva ha ipahápe oñapytĩ porã ijajaka karai chéve ogueraha chupe ijajaka ha og̃uahẽvo mba'yrumýi ojupi ipýpe ha oho Paraguay peve. Hoy pone interés. Aguille. La última parte y terminamos. ¿Quién va a leer? Ña Maria pehẽnguekuéra opyta hógape ojapo opaichagua tembiapo ka'aru jave mitãnguéra oje'ói joambo'ehaópe ha hose'i michĩvéva opyta iturãndi og̃uahẽ meve ña Maria. Ha'e hrytakue og̃uahẽvo oñemombaite ichipare ha péicha ko'ẽrõ oñepyrũ jey hembiapokuéra tapiaite. Ahí pone interés. Aguille. Muy bien. No tengan vergüenza para leer porque están practicando. Porque en guaraní cuesta un poquito ñane ku'atãvaicha al leer. O sea, parece que la lengua se endurece. ¿Por qué? Por las letras nasales. Por eso nada más. Entonces, al practicar, uno ya se le hace fácil. Y ustedes tienen que, sí o sí les sale siempre un texto en guaraní. Y tienen que leer para tratar de entender para que puedan completar los ejercitarios. Entonces, por eso es que yo les hago practicar la lectura, para que el día del examen ustedes sean unos másters en lectura en guaraní, para que puedan leer rapidísimo e interpretar lo que leen. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos la clase de hoy. Ya yo ya pv, tapeja saponeite. Dentro de 15, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Eso es todo. Muchas gracias. Aguille PM.
Ah, Dale, por favor, nos vemos. ellos ya Muchas pede. gracias. Nos vemos. Abuye, PM.